Reciban un saludo solidario y fraternal todos y todas los participantes en la mesa ética de la acción pública en pandemia. Voy a compartir con ustedes una breve ponencia titulada El sistema mundo que viene, capitalismo contra capitalismo. Immanuel Wallerstein sostiene que el sistema mundo capitalista está dando pasos irreversibles hacia su muerte y entró en un proceso que él llama de bifurcación, en el que es inevitable el cambio, pero no se puede saber hacia dónde se dirigirá, ni si el sistema mundo que lo sustituirá será mejor o peor que el moribundo. En esta ponencia intentaremos mostrar algunos indicios de la posible respuesta a, a las dudas de Wallenstein. Luego de la implosión controlada desde Washington del bloque socialista, se impusieron dos relatos en el mundo. La ética, entendida principalmente como la lucha contra la corrupción, y los derechos humanos universales. Las izquierdas, tenemos que precisar que no fueron todas, pero sí la mayoría de las izquierdas, sobre todo en Europa y en los países más importantes de América Latina. Más importante me refiero al tamaño de sus economías y de su peso político en el área. Las izquierdas dejaron las luchas anticapitalistas y por el socialismo para quedarse defendiendo el estado de bienestar capitalista contra el neoliberalismo impulsado por Estados Unidos. La lucha ética contra la corrupción sustituyó a los esfuerzos por la toma del poder, y los derechos humanos universales desplazaron la idea de revolución socialista. En Venezuela, que solo tuvimos una morisqueta del estado de bienestar, comenzamos a construirlo dignamente, con mucho esfuerzo, en 1999, con la constitución de un Estado democrático y social de derecho y justicia, que colocamos como plataforma institucional para avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. Desde nuestro lugar de enunciación, Venezuela bolivariana y chavista, estamos intentando avanzar hacia el socialismo como utopía postcapitalista desde ese estado de bienestar diseñado y programado en nuestra Constitución. En este panorama mundial de bifurcación, en el que los Estados Unidos pierden su condición de hegemón, eso que se llama ética de las políticas públicas no es otra cosa que la puesta en práctica de la ideología liberal estadounidense, que consolidó su hegemonía mundial al quedar sin contrapeso en la disputa por el monopolio del sistema mundo, por lo menos desde los años 1990 hasta la segunda década del siglo XXI, cuando China y la Federación Rusa entran de lleno en una nueva disputa por el monopolio de dicho sistema. Ya no se lucha por la hegemonía ideológica, sino por romper el monopolio económico estadounidense. Porque, como sostiene la investigadora cubana Ángeles Díez, cito, Estados Unidos no tiene problemas ideológicos, sino económicos y geoestratégicos con Rusia. Tampoco los chinos son una amenaza ideológica o política, sino económica por el reparto de los recursos y de los mercados. Los problemas ideológicos surgen cuando hay países que violan algunos de los dogmas del capitalismo neoliberal, países soberanos que utilizan sus recursos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y subordinan la propiedad privada al bien colectivo. Cierro comilla, fin de la cita. De manera que esta nueva disputa en el sistema mundo no está enmarcada en la confrontación de dos sistemas civilizatorios opuestos, el capitalista y el socialista, sino entre rivales dentro del mismo sistema civilizatorio capitalista, cuya confrontación se expresa como la lucha entre el estado de bienestar y el neoliberalismo, que podríamos simplificar con una frase del pensador neoliberal
Michel Albert. La frase es Capitalismo contra capitalismo, que es el título de un libro publicado hace ya más de 20 años. La Constitución venezolana de 1999 programa un estado de bienestar quizás más completo y avanzado que el de los estados centrales del sistema mundo, y fue diseñada como la base para girar hacia el socialismo del siglo XXI, lo que intentamos hacer con la reforma propuesta en el 2007, pero se perdió ese intento y se ocasionaron importantes obstáculos para avanzar, que son profundizados, aprovechados y profundizados por el bloqueo financiero y comercial impuesto por Estados Unidos sobre nuestro país y por el impacto económico negativo que ahora ocasiona la pandemia sobre la economía y el desarrollo social. Esto parece la tormenta perfecta, ¿verdad? El, el bloqueo económico férreo y ahora la pandemia, que nos bloquea también en otro sentido. La hegemonía estadounidense hace que la evaluación de las políticas públicas en la pandemia se reduzca a comparar las iniciativas de los estados nacionales para garantizar los derechos civiles y políticos reconocidos en sus constituciones sin afectar los intereses del capital. Parafraseando a 10, Estados Unidos y la Unión Europea tratan de impedir que los países de la periferia ejerzan su soberanía y utilicen sus recursos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que se planteen como horizonte el desarrollo social y humano y subordinen la propiedad privada al bien colectivo. En otros términos, Estados Unidos intenta evitar que sobreviva ni un tantico así el Estado benefactor recién nacido en Venezuela, con sus políticas de inversión en programas de prevención y atención médica sanitaria y en términos de cobertura e inclusión poblacional antes y durante la pandemia. La Federación Rusa y China aprovechan estas circunstancias para consolidar alianzas estratégicas con nuestro país y otros países periféricos que le aseguren mercados y materias primas bajo convenios de intercambio sin amenaza evidente a sus soberanías. ¿Entienden estos nuevos actores principales de la geopolítica mundial que sus potenciales aliados periféricos solo cuentan con el Estado como institución centralizadora y administradora del poder político y económico, como Venezuela, Bolivia y otras naciones de América Latina y en otras partes del mundo que ejercen control estatal sobre sus recursos naturales estratégicos? Por ello, son erróneas y contraproducentes las comparaciones utilizando el baremo liberal hegemónico mundial de los derechos humanos universales, porque como ha quedado a la vista, cual rey desnudo, solo sirven para consolidar aún más el poder económico, político y cultural de Estados Unidos y de su neoliberalismo que destruye por completo la soberanía nacional. Wallenstein tiene razón. El sistema mundo está cambiando y por los vientos que soplan lo hace hacia una nueva etapa del capitalismo mundial con relaciones de poder pluricéntricas, de mercados menos monopolizados y en la que pareciera posible que sobreviva la soberanía del Estado-nación en las periferias. Esto nos exige forjar una nueva utopía cuyo baremo no sea el catálogo liberal de los derechos humanos y de la ética que los fundamenta, sino otra utopía en la que el Estado-nación soberano sea reconocido y respetado como el centro de definición, diseño, garantías y ejercicio no de los derechos humanos universales, sino de los derechos humanos situados, compartidos y garantizados por las naciones democráticas soberanas. Este concepto de derechos humanos situados es un concepto circunstancial, mientras buscamos o elaboramos
otros conceptos que vayan mejor con la nueva realidad del sistema mundo. Ante esta nueva situación mundial, la izquierda, de una nueva etapa del capitalismo, la izquierda tiene que reinventarse para reinventar la sociedad postcapitalista. No en vano, Chávez propuso la idea del socialismo del siglo XXI como una creación heroica y auténtica, sin copia ni imitación de modelos existentes, para lo que tenemos que asimilar y asumir las experiencias descolonizadoras de los pueblos ancestrales y los aportes de las teorías críticas de la modernidad. Eso es todo. Hasta luego.